Buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Fulia de la Sopa y es un gusto saludarles. Hoy vamos a conversar sobre el módulo que se titula Sociedad Civil, Participación Ciudadana y Democracia. El objetivo de esta sesión es transmitirles conocimientos conceptuales sobre estos temas, que puedan reconocer las características generales de un modelo democrático, evaluar modelos de sociedades actuales, analizar algunas de sus deficiencias y reflexionar, pensar sobre la importancia y el potencial que tiene la participación ciudadana para influir en torno a los asuntos públicos. Pasamos entonces al bloque 1, en el que vamos a hablar sobre la democracia, las definiciones de democracia y los atributos. En primer lugar, me interesa señalar que la democracia como sistema político de gobierno nació en la antigua Grecia hace ya más de 2500 años. Y desde allí surge el término democracia, del griego antiguo, que está compuesto por dos palabras, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Entonces, democracia es el gobierno del pueblo. Dicho esto, les propongo dos preguntas iniciales. Una es, ¿quiénes son el pueblo en una democracia? Y la segunda es, ¿qué significa que el pueblo gobierne o que el pueblo tenga el poder? Les propongo entonces pausar la cámara por unos segundos y pensar en las respuestas a estas preguntas. Estas preguntas no tienen una única respuesta porque van a depender del momento histórico y el territorio que analicemos. No es lo mismo responder pensando en la democracia de la antigua Grecia que pensar en las sociedades modernas y sus estados. A la vez no es lo mismo pensar en una democracia en América Latina o el Caribe que en una democracia en Europa Occidental o democracias en Asia. Entonces, las democracias van a depender del territorio y el tiempo que estemos analizando. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí les quiero mostrar varias fotos que se vinculan con aspectos de la democracia, para que también piensen en todo lo que una democracia puede significar. En las fotos vemos personas manifestándose por sí mismas, personas manifestándose por medio de otros. Vemos grupos con opiniones contrarias, personas votando, personas participando en una asamblea y también personas muy diversas bajo un cartel de participación ciudadana. Si quieren, pueden pausar la cámara unos segundos y ver con más detenimiento cada una de las imágenes para pensar en qué significa la democracia para ustedes. Entonces, la conclusión sería que la democracia puede significar muchas cosas. Puede ser un conjunto de valores. Por ejemplo, los valores más comúnmente asociados con la democracia son la libertad y la igualdad, pero también la tolerancia, la pluralidad de ideas, la participación, la justicia. La democracia puede ser también un ideal, y esto lo decimos porque varios autores, por ejemplo Norberto Bobbio, han distinguido a la democracia real de la democracia ideal, señalando que una democracia perfecta no puede existir. Si queremos alcanzar la plena igualdad y la plena libertad, siempre habrá una tensión entre estos valores. Y en el medio hay muchos matices posibles de democracias. Pero finalmente nos importa mucho pensar en la democracia como un régimen político también. A continuación hablaremos un poco más sobre este aspecto. Vemos entonces aquí una definición clásica que el diccionario de la Real Academia Española nos brinda sobre democracia. Y vemos una primera definición que nos habla de la democracia como un sistema político, en el cual la soberanía reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de sus representantes. Y también esta definición nos presenta a la democracia como valores y nos dice que es una forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales a la libertad y a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Si seguimos entonces pensando a la democracia como sistema político, existen tres tipos de democracias principales. Van a encontrar quizás en otras fuentes distintas clasificaciones, pero para este taller opté por concentrarnos en estas tres. Algunos agregan
a la democracia deliberativa también. A mí me gustaría empezar por la democracia directa, que es el modelo más antiguo, que como hablábamos al comienzo viene de la antigua Grecia, y el modelo que conocemos es el de las asambleas de Atenas. En estas asambleas participaban las personas ciudadanas y tomaban decisiones. El principio de base era la igualdad política de cada una de estas personas, pero hay que aclarar que en esta época en Grecia solo se consideraba personas ciudadanas a los hombres mayores de 20 años e hijos de atenienses. Entonces, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran personas ciudadanas. Vemos que la igualdad entonces estaba muy restringida. En estas asambleas se privilegiaba el consenso y la unanimidad, pero cuando eso no era posible, se votaba. El siguiente tipo de democracia es la representativa. Este tipo de democracia es una forma en que la gente vota por representantes y son estos representantes quienes votan luego sobre las iniciativas políticas. Desde un punto de vista histórico y de manera muy general, podemos señalar que la democracia representativa como modelo empezó a multiplicarse con el nacimiento de los que se llamaron los estados-nación, los que tenían grandes extensiones de territorio y población, que hacían ya imposible que las decisiones se tomaran en pequeñas asambleas comunitarias. Casi todas las democracias occidentales modernas son tipos de democracias representativas. Finalmente pasemos al tercer tipo de democracia que me gustaría comentarles hoy, que es la participativa. En este tipo, los ciudadanos tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas, de la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. Entonces, las instancias de participación van a ir mucho más allá del voto de los representantes. Vamos a ver distintas formas de participación ciudadana en las próximas diapositivas. Entonces, recapitulando lo que venimos viendo hasta aquí, exploramos algunas definiciones de democracia, mencionamos distintos tipos de democracia también. Me gustaría ahora mencionarles los atributos esenciales de las democracias modernas según un autor muy reconocido llamado Robert Dahl, y fue muy reconocido por sus trabajos teóricos sobre democracia. Dahl mencionaba 4 atributos esenciales de los modelos democráticos. El primero es las elecciones libres, limpias y periódicas. En estas los ciudadanos pueden participar tanto en calidad de votantes como de candidatos. Y sí se pueden imponer algunas restricciones en términos de edad y residencia. Otro de los atributos importantes para Dahl es la libertad de expresión. Los ciudadanos entonces pueden expresarse en público sobre una amplia gama de temas públicamente relevantes sin temor al castigo. El siguiente son las fuentes de información independientes. Deben existir fuentes de información política que no se hallen bajo un control del gobierno ni de grupo único alguno, y cuyos derechos a publicar información o difundirla de otro modo estén protegidos por la ley. Es más, todas las personas ciudadanas tienen derecho a buscar y emplear esas fuentes de información. Y por último, Dahl habla del atributo de la libertad de asociación. En este elemento, los ciudadanos tienen el derecho de formar organizaciones políticas independientes y participar en ella, incluidos los partidos políticos y otros grupos de interés. Guillermo O'Donnell fue un destacado politólogo que también realizó importantes aportes a las teorías de la democracia. En particular, conforme las democracias se fueron multiplicando y complejizando, este autor retomó las ideas de Dahl sobre los atributos de la democracia y analizó que esos atributos serían un piso mínimo para considerar la existencia de una democracia, pero que se debe ir un poco más allá, y entonces O'Donnell propuso agregar más características para evaluar la calidad de una democracia. Estas características son la participación, que implica que se debe garantizar a las personas la participación política, incluyendo el derecho a voto, pero esto debe ir acompañado porque estén dadas las condiciones para que las personas puedan organizarse, realizar asambleas, protestas pacíficas y otros modos de influir en el proceso de toma de decisión. Otra característica es el Estado de Derecho, que implica que las personas ciudadanas son iguales ante la ley, que las leyes son conocidas públicamente, son universales, estables, no retroactivas salvo excepciones,
y aplicadas de manera justa y consistente por un poder judicial independiente. También debe haber competencia entre los partidos políticos. Debe existir además la rendición de cuentas, que implica que las personas electas deben responder por sus decisiones políticas ante las personas votantes y ante los cuerpos institucionales. Debe existir también un sistema de contrapesos, que implica que quienes han sido electos deben responder a otros actores e instituciones que tengan la experticia y autoridad legal para controlar y sancionar su comportamiento. Esto se manifiesta generalmente como monitorear, investigar y hacer cumplir la ley por una serie de agencias gubernamentales independientes. Y finalmente, el autor O'Donnell nos habla de la libertad, pero la libertad aplicada al ejercicio de derechos. Y estos derechos los clasifica como derechos políticos, que incluyen el derecho a votar, a ser electo, a realizar una campaña política, a organizar partidos políticos. También nos habla de la libertad para ejercer los derechos civiles esenciales, que incluyen la libertad personal, la seguridad, privacidad, la libertad de pensamiento, expresión, información, la libertad de credo, de asamblea, de asociación y organización, y también incluyen el derecho de formar y ser parte de sindicatos y partidos políticos, la libertad de movimiento y residencia, y el derecho a la defensa legal y al debido proceso. Finalmente, agrega la categoría de los derechos sociales y culturales, que incluyen el derecho a la propiedad, al trabajo digno y libre, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a sindicarse libremente, a la vivienda, al matrimonio y a la alimentación, entre otros. Este punto sobre los derechos necesarios en una democracia entonces nos lleva al siguiente bloque del taller.